Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a la región Zapopan de la Iglesia de Cristo en Guadalajara, Jalisco. Mi nombre es Fran Botello y me da mucho gusto que nos puedas acompañar esta mañana para juntos poder ir a las Escrituras, ir a la Biblia y aprender de la palabra de Dios. Y bueno, en estas últimas semanas hemos estado hablando acerca de cosas prácticas que podemos aplicar a nuestra vida en estos tiempos diferentes, en estos tiempos con retos distintos o a los que estamos acostumbrados a enfrentar. Y hace 2 semanas hablábamos acerca de 4 puntos que recordar cuando las cosas empiezan a mejorar. Precisamente hace 2 semanas se anunció el plan de reactivación económica y la etapa 0 que ha pasado precisamente en estas 2 semanas anteriores. Y el día de mañana, primeramente Dios, estaremos iniciando con el plan de reactivación económica, tratando de regresar a nuestra nueva realidad o nuestra nueva normalidad, como se está acostumbrado a decir. Y lo que hemos estado buscando es preparar nuestros corazones, nuestras almas, principalmente nuestra relación con Dios. La clase pasada hablamos acerca de 5 lecciones que aprender de la pandemia y hablábamos acerca de que lo importante no es pasar la pandemia, sino lo importante es lo que podemos aprender, qué lecciones nos dejan toda esta situación, porque estamos convencidos, lo hemos visto en la Escritura, de que más adelante todos nosotros vamos a enfrentar cualquier diversidad de desafíos. Y todo esto nos prepara, es precisamente el propósito, nos prepara para enfrentar las cosas que vienen por delante. En Romanos, fíjate, esta mañana quiero empezar. En Romanos 15:4 dice la Biblia: de hecho, todo lo que se escribió en el pasado, se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Fíjate que todo lo que está escrito en la Biblia, en la palabra de Dios, en las Escrituras, tiene el propósito de enseñarnos. Todos nosotros conocemos ese lema o ese refrán que dice: el que no aprende de la historia está condenado a volverla a vivir. Y precisamente Dios, en su infinito amor, nos dejó la Biblia para que podamos aprender de las experiencias de otras personas, para aplicarlas en nuestras vidas y que no volvamos a cometer los mismos errores. Como te decía, el día de mañana, primeramente Dios arranca la primera etapa de la reactivación económica. Y sabes, es interesante porque yo creo que muchos de nosotros podemos estar en algún sentido ansiosos por las distintas presiones o situaciones o desafíos personales que esta contingencia ha traído a nuestras vidas. Pero algo que es importante es, como te decía, estar preparados, no solamente pasar, sino aprender y aprender de lo que Dios quiere formar en cada uno de nosotros. Y mira, esta mañana vamos a estar leyendo, vamos a estar estudiando el libro de Ageo, vamos a estar estudiando el libro de Ageo. Y bueno, anteriormente ya aprendimos que los libros en la Biblia, tienes ahorita, a lo mejor tienes tu Biblia a la mano, libros son libros, es correcto. Los libros de la Biblia están acomodados no en orden cronológico, sino en orden literario, ¿no? Tenemos primero el Pentateuco, que es la ley, después tenemos los libros históricos, después tenemos los libros poéticos, que son los Salmos, y de sabiduría, que Proverbios y Eclesiastés. Después tenemos los profetas mayores, Isaías, Jeremías, y después los profetas menores, ¿no? Y más adelante y por último el Nuevo Testamento. Por eso precisamente, y para que no caiga en confusión, hoy cuando vemos que vamos a estudiar el libro de Ageo está después que Nehemías, pero en los hechos históricos realmente primero fueron los acontecimientos del libro de Ageo y después el libro de Nehemías, ¿ok? El día de hoy, en este momento está apareciendo en tu pantalla un pequeño diagrama histórico, una línea del tiempo que preparé precisamente para
para hablar acerca de esto. El día de hoy vamos a estudiar, como te decía, el libro de Ageo y estamos en el 520. Pero antes de llegar a esa fecha, desde el 739 antes de Cristo, recuerda que antes de Cristo contamos de manera regresiva, el profeta Isaías venía advirtiendo a los israelitas que se volvieran a Dios. Desde 739 antes de Cristo, el profeta Isaías estaba siendo utilizado por Dios para llamar a los israelitas a regresar porque se estaban apartando de su voluntad. Luego vemos que también usó al profeta Miqueas en el 733, ahí está en tu diagrama. Después viene el profeta Sofonías en el 636, el profeta Nahum en el 650. Después aparece otro de los profetas mayores, Jeremías en el 627. Tenemos a Habacuc en el 621. Y lamentablemente, en el año 605, el rey Nabucodonosor de Babilonia toma cautiva la ciudad y los lleva al pueblo judío al exilio. Y mira, es muy lamentable porque durante 134 años, y yo creo que aquí es importante hablar acerca de la paciencia de Dios, 134 años Dios les estuvo predicando, advirtiendo, enseñando, pero no hicieron caso y lamentablemente sucedió esta situación de que fueron llevados cautivos. Después, en el 586, el templo de Salomón es destruido. El famoso templo que construyó el rey Salomón es destruido. Ezequiel, el profeta Ezequiel, predica en el 559. Y algo que es muy interesante aquí, que precisamente con esta escritura vamos a arrancar, en el 539, Ciro derrota al rey de Babilonia e inicia el periodo del imperio medo-persa en el 539. Y en el 538, Ciro, este es interesante, enuncia el decreto para la reconstrucción del templo. 70 años ha durado la cuarentena para los israelitas en Babilonia. Y como dato curioso, fíjate, esto me llamó la atención, como dato curioso, no sé si tú recuerdas, si tú eres de mi época, ¿verdad? De los 70s, había una canción muy famosa que se llamaba Los Ríos de Babilonia, que la cantaba un grupo que se llamaba Bonnie M. Este fue un éxito de la época disco en los 70s, y precisamente esta canción fue inspirada en el Salmo 137, precisamente cuando los israelitas se sentaban a lamentarse a la orilla de los ríos Tigris y Éufrates en Babilonia. La versión disco fue un éxito bailable, todo el mundo la bailaba, pero en realidad es una canción de lamento. Interesante, ¿no? En Esdras 1:1, vamos aquí a empezar nuestro estudio. En Esdras 1:1 dice la palabra de Dios: en el primer año de Ciro, rey de Persia, el Señor cumplió la profecía que había dado por medio de Jeremías. Wow, interesante cuántos años atrás había predicado Jeremías y se estaba dando cumplimiento a esa profecía. Movió, fíjate, muy interesante, movió el corazón de Ciro a poner por escrito el siguiente edicto y enviarlo a todo el reino. Versículo número 2. Esto dice Ciro, rey de Persia: el Señor Dios del cielo me ha dado todos los reinos de la tierra. A ese momento Persia, el imperio medo-persa, era la potencia militar en el mundo. Me encargó construirle un templo en Jerusalén que está en Judea. Cualquiera que pertenezca a su pueblo puede ir a Jerusalén de Judá para reconstruir, esto es muy importante, para reconstruir el templo del Señor, Dios de Israel, quien vive en Jerusalén, y que su Dios esté con ustedes. Mira, es interesante, el edicto se da en el 500, precisamente en el 538, y Ciro hace este decreto para que todos aquellos judíos regresen a Jerusalén a reconstruir el templo de Dios. Después seguimos hablando un poquito de historia, y Esdras regresa con el primer grupo a tratar de reconstruir el templo en el 536. Esdras regresa a tratar de reconstruir el templo en el 536. Y así es como llegamos a Ageo y a Zacarías, que fueron contemporáneos en el 520.
Fíjate, algo interesante es que se estima que Ageo nació durante los 70 años del cautiverio, es decir, él nació en Babilonia y no en Judea. Y lo que leemos también es que solo un pequeño grupo regresó a Jerusalén. Había desaliento, algunos judíos estaban renuentes a regresar de Babilonia, el país de sus opresores, ahora lo consideraban suyo. Y el imperio babilónico les había permitido tener negocios y construir sus casas. Y aunque nacidos en cautiverio, sus hijos vivían tranquilos al ser el imperio al ser Babilonia la primera potencia económica y militar del tiempo. Entonces han pasado 16 años desde que el sacerdote Esdras regresó con el primer grupo con la instrucción del rey Darío de reconstruir el templo, pero no mucho ha ocurrido. Amén. Y precisamente de aquí va a partir nuestra lección de esta mañana. El título de esta lección de esta mañana es: si olvido lo supremo, estaré esclavizado a lo inmediato. Si yo olvido lo supremo, estaré esclavizado a lo inmediato. Y déjame decirte algo que quiero que quede grabado en tu corazón. No siempre lo urgente es necesariamente lo más importante. No siempre lo urgente es necesariamente lo más importante. Y te decía por esto, el día de mañana empieza esta situación de la reactivación económica. Y yo sé que muchos han estado pasando y atravesando por momentos difíciles. Y estamos quizás esperando la oportunidad de reintegrarnos porque tenemos cuentas que cubrir, deudas que pagar, gastos, etcétera. Cosas que son reales, que son necesarias y que es nuestra responsabilidad hacerlo. Pero sabes, si no tenemos cuidado, nos podemos desbocar en cubrir lo que hablábamos ahorita, lo inmediato, y no poner atención en lo supremo, que al final es lo que va a dar más resultados en nuestra vida. Número uno, algo que quiero animarte, y son algunas herramientas prácticas que quiero darte esta mañana para enfrentar esta nueva etapa, es la consistencia en todo lo que hacemos hace la diferencia. Número uno, la consistencia en todo lo que hacemos. Ser consistentes es lo que verdaderamente va a hacer la diferencia. Fíjate, acabamos de leer que el primer grupo regresó de Babilonia. Regresaron a reconstruir el templo bajo la dirección de Esdras. Quizás al principio, con mucho entusiasmo, con un deseo sincero de poder reconstruir el templo para la gloria de Dios. Pero lo que leemos que pasó es que al poco tiempo se desanimaron y desistieron. De hecho, desde que llegó Esdras hasta que llega el profeta Ageo, son 16 años, no había pasado mucho dentro de la obra de la reconstrucción del templo. Consideraron que la obra era demasiado grande y no tuvieron el carácter, la determinación, la disciplina para llevarla a cabo. Ahora, como te decía hace un momento, si algo vamos a necesitar en esta nueva etapa, en esta nueva normalidad, para enderezar nuestras vidas, para ponernos al corriente, va a ser carácter, determinación y mucha disciplina. En Jeremías 12:5, Dios habló a través del profeta Jeremías. Mira, es interesante. Y dice la Biblia en la versión Dios habla hoy. Dice, si tanto te cansas corriendo contra gente de a pie, ¿cómo podrás competir con gente de a caballo? En terreno seguro te sientes tranquilo, pero ¿qué harás, en la espesura del Jordán? Y lo que tenemos que entender es que los tiempos difíciles requieren de mucho carácter, determinación y disciplina en nuestras vidas. Y mira, si en situaciones normales, en muchas ocasiones nos estamos quejando, estamos con una mala actitud, estamos ahí renuentes
y todo el tiempo, no sé, culpando a los demás, responsabilizando a los demás, teniendo una mala actitud, quejándonos todo el tiempo. Si cuando las cosas están bien tenemos esa actitud, ¿qué va a suceder ahora que tenemos un desafío mucho más grande? Y Dios nos llama y dice, ¿sabes qué? Tú tienes que trabajar en tu carácter. Tú tienes que trabajar en tu determinación. Mira, es una realidad que como seres humanos nos encanta vivir bajo la ley del menor esfuerzo. Siempre queremos esforzarnos lo menos posible. Y también es bien interesante cómo podemos empezar muchas cosas, pero requiere mucho carácter y determinación y disciplina para terminarlas. Fácilmente, ¿cuántas cosas en tu vida no te has desanimado, no has desistido cuando las cosas se empiezan a poner difícil? Por eso te decía que la necesidad en este momento de Dios es construir en nosotros mucho carácter. Para revertir los estragos de la pandemia va a requerir carácter, determinación y disciplina, pero por sobre todas las cosas ser muy consistentes. De nada sirve entrarle y decir, ahora sí le voy a echar ganas y ya pasó tanto tiempo de estar en casa encerrado y ya tengo ganas de trabajar. Si no podemos ser consistentes con esa actitud en el largo plazo. ¿Sabes? Esta situación va a tomar tiempo. No se va a arreglar en 2 semanas. No se va a arreglar en un mes. Quizás tome mucho más tiempo. Y créeme que mi deseo y mi oración es que podamos salir de esto lo más pronto posible. Pero la realidad es que va a tomar tiempo y necesitamos carácter para poner disciplina, para regularnos en nuestros gastos, para hacer un presupuesto mucho más justo, de tal manera que podamos revertir los números que tenemos en nuestra contra por toda la situación. Eso requiere carácter, determinación de decir, nos vamos a apretar, pero lo vamos a lograr. Y disciplina, que durante todo el camino te vas a mantener en una posición. Porque como te decía, si empezamos con muchas fuerzas, pero no tenemos la disciplina para en el largo tiempo mantener nuestras decisiones, vamos a sufrir. Sabes, en este tiempo un hermano me compartía y me animó mucho. Mira, me dice, Frank, yo ya hice mi plan. Esta situación me va a afectar en mis ingresos en estos 2 meses. Y obviamente me va a afectar en mis deudas, en mis pagos. Dice, yo ya hice un plan. Dice, yo hice un plan como si fuera una deuda que yo tengo que pagar a año y medio. Y ya tengo programado cómo voy a salir de esta situación. Y sabes, me animó porque él está pensando, wow, tengo año y medio para revertir esta situación en nuestra vida. Está calculando el costo, tiene la determinación de llegarlo ahí, tiene el carácter. Y obviamente se va a enfocar en la disciplina para lograr y tener éxito y estar en una situación diferente en un tiempo. Pero vamos a necesitar mucho carácter y determinación, sobre todo consistencia en el camino. Punto número 2, mis intereses contra los intereses de Dios. Mis intereses contra los intereses de Dios. ¿Sabes? Siempre va a haber una disputa entre mis intereses y los intereses de Dios, ¿no? Siempre va a ser esa la pelea en nuestros corazones, cualquiera de nosotros. Pero quiero que recuerdes precisamente el título de la clase. Si me olvido de lo supremo, estaré esclavizado a lo inmediato. Estaré esclavizado. Siempre estaré resolviendo los problemas del aquí, del ahora. Siempre estaré apagando fuego. Siempre estaré esclavizados. Y la verdad es que personalmente creo que a nadie nos gusta vivir esclavizados a algo. Queremos tener libertad y no queremos estar sujetos a eso. Precisamente, fíjate algo que es interesante. El decreto que leímos del rey Ciro fue para que la gente regresara a reconstruir el templo. Para eso fue. Y mira lo que terminó sucediendo. Leemos en Ageo capítulo 1, versículo 2. Así dice el Señor poderoso, está hablando Dios, dice, este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor.
En el versículo 4 dice, ¿acaso es el momento apropiado para que ustedes residen en casas lujosas mientras que esta casa está en ruinas? Así dice ahora el Señor Todopoderoso, reflexionen sobre su proceder. Y fíjate, es algo curioso. En vez de ir y enfocarse en la reconstrucción del templo de Dios, se enfocaron en sus intereses personales. Dejaron de lado los intereses de Dios para enfocarse en sus intereses personales. ¿Y qué fue lo que hicieron? Se empezaron a preocupar, empezaron a construir sus casas, empezaron a hacer sus negocios y dejaron de lado, abandonaron los intereses de Dios. Y algo que es bien interesante es, no consideraron cómo sus acciones contradecían su fe. La Biblia es bien clara. Dice la Escritura que debemos de amar a Dios por sobre todas las cosas, que lo más importante en nuestras vidas debe de ser Dios. Y estos hombres lo sabían, pero terminaron poniendo más atención a sus cuestiones personales que a las cuestiones de Dios. En ocasiones, fíjate esto, te quiero comentar, nuestras acciones contradicen nuestra fe. Ahora que vamos a regresar, yo sé que hay necesidades en todos lados. Y un riesgo que corremos es que nos desboquemos en cubrir esas necesidades y sacrifiquemos nuestro compromiso con Dios. Y que demos mucho más importancia a saldar lo inmediato, las deudas, los problemas, y descuidemos nuestra relación y nuestro compromiso con Dios. Esta situación nos ha afectado a todos, pero debemos de entender que hay cosas supremas que requieren mucho más importancia y que precisamente el enfocarnos en lo supremo nos va a librar de estar esclavizados en lo inmediato, de estar resolviendo problemas y apagando fuegos cada rato que nunca se terminan. En Ageo 1:8 Dios les responde y les dice, vayan ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. Dice, ustedes enfóquense en lo mío, atiendan lo supremo. Dice, y cuando yo vea que ustedes hacen eso, yo me voy a llenar de gusto y voy a manifestar mi gloria, mi poder. Voy a bendecirlos. Ustedes van a ver las cosas increíbles que yo voy a hacer en su favor. Y quiero animarte en este tiempo a que no descuides lo supremo, a que pongas tu atención y atiendas las cosas de Dios. Gracias a Dios, parece ser que el periodo más crítico en un sentido, cuando se vieron afectadas la vida de personas y la salud de las personas, vamos un poco mejor, vamos de salida, parece ser que la situación está un poco mejor. Pero ahora no tenemos que correr y desbocarnos y atender nuestros intereses, sino tener esa prioridad correcta. Dios sigue siendo lo primero en nuestras vidas, no nuestras deudas ni nuestros compromisos. Dios sigue siendo lo primero y sí, hay que atender lo segundo, pero sin descuidar que la prioridad en nuestras vidas es Dios. Amén. Número 3, reflexiona. Número 3, reflexiona. La actividad no siempre implica logros. Reflexiona, la actividad no siempre implica logros. Fíjate, me llamó mucho la atención el libro de Ageo, es un libro pequeño de la Biblia, 2 capítulos solamente. Y en estos 2 capítulos, Dios en 4 ocasiones les pide que reflexionen. ¡Wow! Me llamó mucho la atención. En Ageo 1:5 dice,
Así dice ahora el Señor Todopoderoso, reflexionen en su proceder. En Ageo 2:7 dice, así dice el Señor Todopoderoso, reflexionen sobre su proceder. Es en Ageo 1:7. En Ageo 2:15 dice, ahora bien, desde hoy en adelante, reflexionen. Y por último, en Ageo 2:18 dice, reflexionen desde hoy en adelante. Te voy a leer algunas definiciones de lo que es reflexionar. Dice el diccionario Google. Reflexionar es pensar y considerar un asunto con atención y detenimiento para estudiarlo, comprenderlo bien, formarse una opinión sobre ello o tomar una decisión. En Wikipedia, la palabra reflexión dice, reflexión es el hecho y efecto de considerar algo con detenimiento. Una reflexión es también una advertencia, un comentario o un consejo que pretende influir en alguien. Y sabes, estoy convencido que este es un tiempo para reflexionar. No es un tiempo para salir y empezar como locos y empezar a hacer un chorro de actividad y un chorro de cosas y para nivelar la balanza. No, es un tiempo para reflexionar. Tenemos que asegurarnos que reflexionamos en todas las enseñanzas que Dios ha traído a nuestras vidas a través de esta situación. Quiero animarte a que tomes un tiempo para que ores y reflexiones. Yo sé que aún en la cuarentena hemos estado bien demandados atendiendo cualquier cantidad de cosas con los hijos en la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero antes de que regreses a la nueva normalidad, date un tiempo para reflexionar, porque estoy seguro que vas a encontrar muchas cosas que no bien en tu vida. Y que Dios a través de esto te está diciendo, sabes, estabas demasiado enfocado en esto, estabas demasiado enfocado en tu trabajo, demasiado enfocado en tus negocios, demasiado enfocado en tu persona. Y mira cómo todas las cosas en cualquier momento se pueden venir para abajo y necesitas enfocarte en lo que verdaderamente es importante. Tú sabes joven, tú sabes soltero, tú sabes casado, tú sabes amigo o amiga de la tercera edad. Tú sabes en qué estado está tu corazón y es un tiempo para reflexionar. Y mira lo que les decía Dios en lo que Dios quería que reflexionaran. Dice en Ageo 1:6, dice, ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va el salario como por un saco roto. Y fíjate, dice, ustedes siembran mucho trabajo, pero cosechan poco. Había mucha actividad, lo que hablábamos ahorita, ¿no? Mucha actividad, ¿sí? Pero no siempre la actividad implica logros en nuestra vida. En Ageo 1:9 dice, ustedes esperan mucho. Esperaban que con su actividad y con su trabajo duro esperaban mucho, pero dice, cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, yo lo disipo de un soplo. Es decir, las cosas no les rendían. Y luego aquí viene la respuesta. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, mientras todos ustedes solo se ocupan de la suya. ¿Sabes? Cuando nosotros nos ocupamos solamente de lo nuestro, es algo que Dios no va a bendecir. Y lo único que va a pasar y suceder es que vamos a tener que trabajar mucho más duro solamente para darnos cuenta de que no va a ser suficiente. Entonces dice Dios, no descuides mi casa. En nuestro caso, el templo espiritual de Dios. No descuides mi relación contigo. No descuides que yo soy el más importante. No descuides tu prioridad. Porque si no te va a pasar esto.
Vas a andar como loco tratando de hacer, deshacer, ir aquí y allá para resolver los problemas, pero vas a cosechar muy poco. En el Salmo 127 el salmista lo dice de esta manera: si el Señor no construye la casa, de nada sirve que trabajen los constructores. Wow. Si el Señor no protege la ciudad, de nada sirve que vigilen los centinelas. Esta me encanta, dice: de nada sirve trabajar de sol a sol y comer un pan ganado con dolor cuando Dios los da a sus amigos mientras duermen. ¿Sabes? La provisión y la clave para salir adelante de los desafíos que tenemos cada uno de nosotros, que ha traído este tiempo, es ser amigos de Dios, es andar con Dios, es darle la prioridad, darle el lugar que a Él le corresponde. Esa es la clave. Y si tú tienes eso, el trabajo que tú que hagas, créeme, Dios lo va a bendecir. Y no necesariamente va a tener que ser mucho. Dios puede bendecirte a través de trabajar lo necesario. Porque si no, lo que va a pasar es que vas a andar como pollo sin cabeza, trabajando de sol a sol. Pero dice, de nada sirve si el Señor no está ahí bendiciendo. ¿Amén? Número 4, todo es cuestión de perspectiva. Todo es cuestión de perspectiva. Hay un dicho por ahí que dice que todas las cosas dependen del cristal con que se mira, ¿no? Y vamos a estudiar, es muy importante, ahora que enfrentamos esta nueva etapa y que hablamos acerca del carácter, de la determinación, de la disciplina, de enfocarnos en Dios, de ser consistentes. Vamos a ver un poquito acerca de, es muy importante que tengas una perspectiva espiritual para enfrentar esta nueva normalidad. Y las personas en el periodo de Ageo, una de sus quejas era: el trabajo es demasiado grande, ¿no? Y a lo mejor hoy tú puedes pensar y dices: no, es que está bien pesado y se me acumuló esto y es mucho y tú no sabes y no te imaginas la presión y cómo le voy a hacer. Y esa era la queja de ellos: esto es demasiado, el templo es demasiado, no somos tantos, somos pocos. Pero mira cómo Dios contesta a la queja de ellos. En Ageo 2:4 dice: pues ahora, ánimo Zorobabel, afirma el Señor. Ánimo Josué, hijo de Josadac, tú eres el sumo sacerdote. Ánimo pueblo de esta tierra, afirma el Señor. Manos a la obra. Esto es importante, manos a la obra, que yo estoy con ustedes, afirma el Señor Todopoderoso. ¿Sabes? Cuando tú eres amigo de Dios, cuando tú haces de Dios la prioridad en tu vida, tú no estás solo. Dios dice: yo estoy contigo, ánimo, échale ganas, haz tu parte. Esfuérzate, da lo mejor, pero quiero que recuerdes algo: tú no estás solo. Cuando vayas a trabajar, cuando estés sudando ahí la camiseta, cuando te estés esforzando, cuando estés pasando los tiempos difíciles, tú no estás solo. Yo estoy contigo, yo estoy a tu lado y yo voy a bendecir el hecho de que tú me des la prioridad. El hecho de que yo sea el primero en tu vida, el hecho de que tú y yo seamos amigos, yo voy a bendecirte, yo voy a bendecir tus esfuerzos. Y sabes, eso es increíble, saber que no estamos solos, saber que podemos decir: Dios, mira Dios, tú sabes lo que se acumuló, tú sabes lo que hay que pagar, tú sabes las necesidades de mi familia, tú sabes todo eso. Y yo sé que tú estás aquí a mi lado y yo quiero descansar en ti, confiar, dar mi mejor y saber que tú me vas a ayudar a salir adelante. Otra queja que tenían es: los recursos son demasiado escasos, ¿no? Los recursos son demasiado escasos. Y mira, yo desde que recuerdo siempre hemos estado en crisis. Si no es una, es otra. Siempre la situación ha estado difícil. O sea, yo recuerdo
mi vida, y siempre escucho eso, no, es que está bien difícil la situación, bien difícil la situación, y cada año la gente se va al mar, ¿no? Bien difícil la situación y en Navidad todo el mundo anda comprando regalos. Bien difícil la situación y todo el mundo en septiembre está festejando. Y cada año es lo mismo, está bien difícil, bien difícil. Pero ¿sabes? Siempre ha habido, siempre ha habido, a veces nos sorprendemos, vamos mi esposa y yo, ¿no? Al centro comercial y luego nos volteamos a ver, y eso que hay crisis, ¿verdad? Imagínate si no hubiera. ¿No es verdad? Siempre hemos escuchado esto, pero siempre la gente está saliendo adelante. Y mira lo que dice Dios en Ageo número 2:8. La queja era: los recursos son demasiado escasos. La situación es difícil, la crisis, la coronacrisis, como le dicen ahora. Y mira lo que dice Ageo 2:8. Dice: mía es la plata y mío es el oro, afirma el Señor Todopoderoso. Los recursos y las riquezas para salir adelante en la vida son de Dios. Y Él nos va a ayudar. Y Él nos va a proveer lo necesario. Así es que la situación aparentemente a nuestros ojos puede estar por como está, pero las cosas pertenecen a Dios. El oro y la plata pertenecen a Dios. Y Él lo va a dar. ¿A quién? A sus amigos. ¿A quién? A aquellos que pongan lo supremo en vez de lo inmediato. Es lo que Dios va a bendecir. La última queja de estos hombres era: queja, lo que construyamos no será tan grande como lo fue en el pasado, ¿no? Dicen, no, pues es que el templo de Salomón fue increíble y lo que vamos a construir, pues no somos tantos y pues no va a quedar tan grande y no va a ser tan esplendoroso. En Ageo 2:9, fíjate, esto es interesante, dice: el esplendor de esta segunda casa será mayor que el de la primera. Fíjate, el esplendor, no hablo de la casa misma, el esplendor de la segunda casa será mayor que el de la primera, dice el Señor Todopoderoso. Y en este lugar concederé la paz, afirma el Señor Todopoderoso. Y fíjate, es interesante cuando vemos la historia del pueblo de Dios, vemos que precisamente fue en este segundo templo donde el velo se rasgó, cuando Jesús murió y resucitó para poner al mundo entero en paz con Dios. Fue este segundo templo, que quizás no fue tan grandioso como el primero que edificó Salomón, pero fue en este segundo templo el que fue testigo de la venida del Hijo de Dios. Y sabes, a veces podemos pensar, ¿no? Que bueno, pues es que no va a ser como antes, ya no va a ser como antes. Momento, Dios dice, momento, yo puedo hacer cosas gloriosas con lo nuevo. Y no necesariamente lo de antes fue lo mejor. ¿Sabes? Yo creo que ese es un problema que tenemos los seres humanos. Siempre pensamos, lo de atrás. No, es que antes era mejor. Oh, es que en el pasado era más increíble. Pero Dios dice, no. Las promesas que yo tengo son para el futuro. Y para que tengas un futuro mucho más increíble del pasado que has visto. Todavía quedan muchas cosas más grandes y muy sorprendentes para todos nosotros. Entonces vamos a cerrar con estos 4 puntos. Muy importante, ahora que empiezas, recuerda, la consistencia, el carácter, la determinación y la disciplina van a hacer la diferencia en esta nueva etapa. Recuerda que tus intereses personales van a estar compitiendo con los intereses de Dios. Pero lo supremo es lo que vale la pena enfocarnos, porque de lo contrario vamos a estar esclavizados en lo inmediato. Asegúrate de que la prioridad en tu vida es Dios, tu relación con Él y tu compromiso con Él. Otra cosa que aprendimos, reflexiona, es un tiempo para reflexionar y recuerda algo. La actividad no siempre va a implicar logros. La actividad no siempre va a implicar logros. Recuerda que Dios puede bendecir el trabajo justo que hagamos y que no es necesario que andemos como pollos sin cabeza, descuidando otras áreas de nuestras vidas, que Dios tiene para bendecirnos cuando llevamos una vida balanceada. Y lo último es, todo es cuestión de perspectiva. Acuérdate de tener la perspectiva correcta ahora que inicies esta nueva etapa.
de saber que Dios está contigo, que los recursos son de Dios y que las cosas que están por venir son muchas más grandes que las cosas que hemos pasado. Quiero dejarte con esto. Enfócate en lo supremo para que no seas esclavo de lo inmediato. Que Dios los bendiga. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por darnos tanta dirección. Gracias por los ejemplos tan increíbles que están en tu palabra, que podemos aprender tanto de ellos. Gracias porque nos has cuidado en medio de todo este tiempo difícil. Señor, sabemos que sí, no queremos ser insensibles. La economía es un aspecto delicado, sensible. Pero ayúdanos en todo este tiempo a desarrollar el carácter, la disciplina, la determinación y la consistencia para poder revertir cualquier situación que esta contingencia haya traído a nuestras vidas. Señor, ayúdanos, Dios, a no anteponer nuestros intereses a los tuyos, sabiendo, Padre, que si te ponemos en primer lugar, tú vas a bendecir nuestras vidas. Señor, ayúdanos, ayúdanos a tener siempre la confianza, la perspectiva correcta para mirar los desafíos que tenemos por delante. Que siempre confiemos que tú estás a nuestro lado, que tú eres el dueño, Señor, de todas las cosas, que tú nos amas y nos quieres ver felices. Gracias por este increíble tiempo. Te amamos y oramos todo esto en Cristo Jesús. Amén.